Bueno, pues aquí empezamos, primer día, estamos delimitando el espacio, 15 por 10 más o menos, y poniendo 4 estacas, una cuerda y a empezar. Os saludo desde nuestra nueva huerta, incipiente nueva huerta aquí en Cantabria, y hoy no os vengo a enseñar lo que estamos haciendo aquí porque eso lo voy a hacer pronto. Lo que vengo es a presentaros un proyecto que ya conocisteis de refilón hace unos cuantos años. Los veteranos de este canal os acordaréis que hace algo más de 3 años hacía un vídeo desde mi antigua huerta comercial madrileña donde os documentaba una semana en solitario cultivando y vendiendo. Se había ido la persona con la que trabajaba en ese momento y me había quedado solo ante el peligro. Y uno de los días paraba a comer y también os enseñaba qué es lo que me hacía de comer. Me hacía una pasta con una vitrocerámica portátil y os hablaba maravillas de esa pasta. ¿Quién me iba a decir que pocos años después, hoy, os podría estar enseñando lo que vamos a ver? Y es que he tenido la fortuna de poder ir a conocer en persona, y no solamente conocer en persona el proyecto, sino poder documentarlo para todos vosotros. Vale. Es un trigo un poquito más heterogéneo, porque esto es una variedad tradicional andaluza que se llama Rubio, que fuimos recuperando pues eso, a partir de muy poquita cantidad de semilla. Entonces es lo que le llaman material genético heterogéneo. Es un poquito más alargado que el Senatore Capelli, también es un trigo duro, muy interesante también para pasta, y es una variedad pues, que desapareció también a finales de los años 50, 60. Tiene un poquito de mezcla, lo que os he dicho, pues esto de repente pueden aparecer espeltas, algún otro cereal, porque como os digo, pues nosotros vamos haciendo nuestras mezclas de cereales ahí en el molino y a veces, pues bueno, aparece un poquito de mezcla, pero no pasa nada porque le aporta también riqueza y le aporta diversidad al cultivo. Al final, aunque veamos que es un cultivo de cereal, aquí hay bastante biodiversidad. Hemos venido a Espiga Negra para conocer cómo se elabora la mejor pasta de España. Arrate, aquí no empleáis fertilizantes sintéticos, no usáis insecticidas, fungicidas, herbicidas. Los trigos están impresionantes, se ve el grano ya grueso, es decir, la tierra tiene jugo. ¿Y eso cómo se consigue con vuestras prácticas? Pues bueno, eso agradecerle tanto a José Miguel como a Jaime, Máximo, Encarni, que son quienes, bueno, y su familia, quienes hace más de 30 años decidieron dar el paso, el salto hacia el ecológico. Entonces son ya tierras que llevan más de 30, 40 años trabajándose sin ningún tipo de fertilizante, de síntesis, sin herbicidas. Entonces es una tierra que está ya de por sí viva, está muy regenerada. Las prácticas habituales en este tipo de cultivos extensivos generalmente son las rotaciones, ¿no? Se utiliza pues eso, rotación con leguminosa, con otro tipo de cultivos, hay veces pues bueno, que se ponen incluso hortícolas. Pues estamos en Humilladero, que está justo donde Málaga se hace llano. Málaga es muy montañoso y Humilladero ya está en la zona de campiña. ¿Por qué en Humilladero? Pues bueno,
Obviamente aquí en el centro de Andalucía, que es donde estamos, provincia de Málaga, se dan los mejores cereales, sobre todo trigos duros, que es lo que trabajamos nosotros para hacer pastas. Pues esto es una cosa un poco curiosa, porque es el único obrador de pasta artesanal que hay dentro de un molino semolero. Todo esto que veis aquí es una instalación, una pequeña instalación, aunque os parezca grande, esto es una cosita muy pequeña, para poder limpiar el cereal, poder molerlo. Nosotros hacemos sémolas, también una parte de harinas, pero sobre todo sémolas, que es con lo que elaboramos la pasta. Entonces, para unir el campo con el obrador necesitamos esto, que es un molino. Yo siempre digo que el molino es el puente, ¿no?, que nos une al campo. Nosotros somos elaboradores de pasta, pero gracias al molino, también a ser molineras, llevamos 11 años, todavía yo digo que somos molineras en práctica, ya hemos aprendido algo, pero claro, es un oficio muy ancestral, entonces eso, en 11 años pues vamos mejorando, haciendo lo que podemos, pero es digamos el eje de nuestro proyecto, porque es lo que nos une al campo. Nosotras no tenemos aquí tierra, pero sí que desde que iniciamos llevamos trabajando con las mismas familias, recuperando cereales tradicionales, haciendo sistemas de rotaciones, siempre en agricultura ecológica, precisamente para eso, ¿no?, para elaborar la pasta, pero allí donde se produce la materia prima. Nosotros tenemos muy claro que nos gusta elaborar los alimentos allí donde se producen, o sea, es un alimento con vínculo territorial. Pues mira, esto para empezar es un sistema de limpieza de cereal porque, como os he dicho, nosotros trabajamos directamente con el campo, entonces cosechamos en verano, aproximadamente en julio, finales de junio, inicios de julio, pero claro, el grano viene del campo, viene sucio, no viene, pues tiene tierra, tiene semillas que no son interesantes para la elaboración de masas, entonces antes de todo hay que limpiarlo, antes de pasar a moler. Entonces nosotros almacenamos el grano y lo vamos limpiando a medida que necesitamos para moler. Entonces esto es un sistema de mesas densimétricas, de aspiración, vamos, de cacharrería, para entendernos, que lo que hace es limpiar ese cereal. Nosotros somos productores ecológicos, entonces no utilizamos ningún tipo ni de conservante, ni de insecticida, entonces es muy importante tener un sistema de limpieza, pues eso, que nos permita siempre mantener el grano en buenas condiciones, porque claro, yo recojo el grano en verano, pero me tiene que durar todo un año. Es decir, planeamos la pasta que vamos a consumir en los próximos 2 años, se planea en octubre, noviembre, que es cuando sembramos, entonces hay que hacer un pequeño ejercicio, ¿no?, de almacenaje y de tener un poco un sistema que te permita precisamente eso, ¿no?, aguantar todo un año de producción sin tener problemas de plagas, ni tener que utilizar ningún tipo de insecticida ni veneno, porque al final nosotros apostamos por la agricultura ecológica, creemos que los alimentos tienen que ser alimentos saludables, alejados de los venenos, entonces pues bueno, todo este sistema nos permite eso, mantener los cereales en condiciones durante todo el año, desde que se cosechan hasta que llegan al plato. Esto sería la parte de limpieza. Después ya los hilos estos más grandes, que bueno, normalmente no están muy llenos porque nos gusta almacenar el grano en sacas más pequeñas por el tema de control. Aquí ya estaría el cereal limpio y luego pasaría al molino, que es todo esta otra, digamos, aparataje que quizá lo veis un poco raro porque no es el típico molino de piedra o de muelas que estamos más acostumbradas a ver o que había antes en los pueblos, sino que es una pequeña semolera, es una micro semolera que nos permite obtener esa materia prima que a nosotros nos gusta para hacer la pasta. Nuestras sémolas son un poquito especiales porque son de los trigos que hemos elegido, de las variedades que nos gustan, y luego están molidas pues también como nos gustan a nosotras. Esto sería lo que es la harina, que esto va para hacer panes. Veis, ¿no?, que es ya muy doradita, muy amarilla, es diferente a la harina, digamos, de trigo panadero. Las harinas de trigo duro son así, son doradas, sedosas, y se utilizan para hacer panes aquí tradicionales en Andalucía, como el pan moreno, el pan cateto, y luego también van muy bien, pues eso, para
pasta fresca, para bases, para galletas. Entonces es una harina muy sabrosa, pero para pasta no la utilizamos. Esto se va a las panaderías con las que trabajamos. Son panaderías pues bueno, que tienen procesos artesanales, que han optado por apostar, ¿no?, por estos trigos antiguos que a veces son un poquito más costosos de trabajar, pero en cuanto los conoces tienen te dan un arco de aromas y de sabores muy interesantes, aparte que también nutricionalmente son muy interesantes. Y luego esto sería nuestra sémola, que es la que sale del molino, que ahora veréis la diferencia. Con esto es con lo que elaboramos la pasta. Esto sería una sémola para pasta clásica, está un poquito cernida, pero no muy cernida, veis que no es muy fina, es un poquito gruesa. Y no tiene nada de polvo. Y esto es para pasta. La diferencia básicamente es que la textura de la pasta elaborada con sémola es mucho más agradable. Mantiene mejor la cocción, tiene otras características y es curioso, ¿no?, porque dices, es simplemente una diferencia de granulometría, pero es importante. De hecho, mira, cuando estuvimos en Sicilia, que nos enseñaron un poco viejos trucos y demás, obtener sémola es más costoso que obtener harina. Entonces, antiguamente, en los obradores, para saber si el molinero o la molinera, sobre todo solían ser molineros, porque solía ser un empleo, un oficio bastante masculinizado, pero aparte que tampoco tenía muy buena fama, es decir, siempre los molineros, pues bueno, en Sicilia me acuerdo que decían, no, es que siempre te intentaban engañar y te daban gato por liebre y demás. Entonces lo que hacían allí en los obradores me decían, tú tienes que tener siempre una camiseta negra. Entonces, si tú esa sémola la echas y haces así y deja rastro, entonces es que te lo han mezclado con harina. Ajá. Porque vais a ver, esta es la harina de trigo duro, si yo me lo echo, veis que deja rastro, ¿no? También hemos experimentado mucho con los secados. Y con los ingredientes, tenemos también pastas pues, con cúrcuma, que es además cúrcuma de aquí de Málaga. Hacemos pasta de espelta también, no solo trigo duro. Una espelta que además llegó de Asturias, la raíz es asturiana, pero la cultivamos aquí, ya está. Esa espelta es como nosotros, que vino del norte pero ya se ha hecho del sur. Los trigos duros son propios de este clima, son propios del sur, norte de África, todo lo que es la cuenca mediterránea. La tradición, digamos, más prolífica o de pastas de mayor calidad también se da en el sur de Italia, también se da aquí. Son trigos que son muy parecidos porque realmente aquí en Andalucía la pasta ya la trajeron los árabes. Hay muchísimos libros de recetas andalusíes que hablan ya de pasta. Incluso de pasta tipo aletrías o tipo espagueti, ¿no?, alargadas, que se usaban regularmente en los recetarios andalusíes. Lo que tiene que es verdad que Italia ha sido quien lo ha llevado un poco a la excelencia de la gastronomía. Pero realmente estos trigos son propios de esta climatología. Entonces es verdad que siempre, ¿no?, pues no sabes, llevamos muchos años de sequías, está viendo, es verdad que el cambio climático no sabemos muy bien cómo va a afectar, pero también hay estudios que dicen, ha hecho algunos estudios con nuestras variedades la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y al parecer sí que tienen ciertas ventajas respecto al cambio climático. Tienen raíces un poquito más profundas, dentro de que son cereales, que no son, es un herbáceo, que no es perenne. Entonces tampoco es que alcance grandes profundidades, pero sí que estos trigos, que luego los veremos en campo, son muy altos, pero también tienen una raíz más profunda. Entonces eso es interesante porque son trigos que aprovechan un poquito mejor ese agua. Entonces, bueno, hay algunos estudios que al parecer sí que demuestran que estas variedades tradicionales pueden tener ciertas ventajas adaptativas. ¿Qué estamos viendo, Arrate? Pues mira, ahora estamos haciendo lo que se llama la rivolta. Primero tiene un amasado en la cuba superior. Como veis, la masa para hacer pasta no es como la de pan, es muy seca. Entonces tiene un amasado suave primero arriba y luego se le da otro amasado, que es cuando se va elaborando. Entonces el grado de hidratación lo marcan un poquito, pues eso, el tipo de sémola, el tipo de
de trigos que se han utilizado. Entonces es algo que más o menos puede ir cambiando diariamente, pero al final pues se le vaya cogiendo un poquito digamos, el truco. Entonces esto sería una sémola para hacer pasta clásica, está un poquito cernida, no es una sémola totalmente integral, pero sí que es una sémola que mantiene parte de su salvado y también parte del germen. Una pasta que, aunque sea clásica o blanca, pues es bastante completa. Y lo que estamos elaborando son tallarines o tagliatelle, que es esa forma así alargadita. Aquí veis cómo, pues eso, de una semilla salen varias cañas. El trigo tiene una capacidad que se llama ahijar, que va sacando distintos tallos, por llamarlo de alguna manera, de una única semilla. Y aquí, bueno, vemos un poquito la extensión que tiene este trigo. Si quieres ver los parámetros que tenemos, estos son ciclos, ¿vale? Es un ciclo muy largo, este en particular es de 44 horas, ¿vale? Pero si os fijáis, como parámetros tenemos la temperatura, la humedad y luego, bueno, los tiempos de trabajo del ventilador a la izquierda, a la derecha y de pausa, ¿vale? Nosotros siempre trabajamos por debajo de 40 grados, porque es la forma de mantener las propiedades de la pasta un poquito, de mantener las propiedades de la pasta. Conforme va avanzando el ciclo, vamos bajando la humedad dentro del armario poco a poco, porque si se baja muy rápido la humedad del armario, si tú deshidratas sin control, la pasta se rompe. Entonces hay que intentar ir poco a poco, eliminándole la humedad a la pasta para que mantenga esa homogeneidad y esa uniformidad y luego a la hora del cocer no se te rompa. Como es un secado muy largo... Ahora mismo hay pasta, ¿no? Como es un secado muy largo, empezamos a secar la pasta larga, que es la pasta más sensible al secado. Entonces, la pasta, el carro de pasta corta nos cuesta aproximadamente unos 3/4 de hora hacerlo, 1 hora como mucho. Entonces, como es un secado de 44 horas, empezamos a secar para que la pasta no esté mucho tiempo al aire con condiciones no controladas. Entonces ahí por lo menos sabemos en qué condiciones está, la intentamos controlar para intentar bueno, que vaya bien el proceso. Los ciclos de trabajo son: el ventilador gira en este sentido, hay unos deflectores dentro del armario, de las paredes del armario, que lo que te hacen es que llevan el aire hacia dentro de las bandejas o del carro. Y luego hay unas resistencias que te suben la temperatura en función a lo que nosotros necesitamos. Realmente en nuestro caso las resistencias se encienden muy poquito, porque el armario es como un termo, conserva muy bien la temperatura. Entonces una vez que alcanza los 39 grados prácticamente ya no vuelve a arrancar la resistencia. Otra gente que utiliza secados a más alta temperatura, 60, 65 grados, sí que las resistencias sí que trabajan más, pero en nuestro caso trabaja poquito. ¿Qué te estás fijando cuando has cogido? En la hidratación. Es que no se hace, si está muy seca se me rompe. Además no está elástica. Dime a dónde vas y en qué pensás. Que estabas contando un poco la transformación del paisaje agrícola de esta zona de Málaga. Sí, esta zona, pues tradicionalmente, como en todas las zonas de secano, pues principalmente predominaba el cereal, viñedo
olivar y almendros, granados, las zonas más cercanas a los pueblos que tuvieran ciertas riberas, pues un poquito de huerta, granados, algún frutal. Bueno, un poco los cultivos de autoconsumo o cultivos comerciales, pero para abastecer la zona. Ahora mismo todo eso ha desaparecido, es prácticamente un monocultivo de olivos, pero olivos que además están manejados de una manera pues convencional, con mucho herbicida, con un manejo, bueno, si queréis ver ahí, que no dejan absolutamente nada de cubierta vegetal. Acaba de llover 5 segundos y la tierra es como cemento, no es capaz de absorber ni de cosechar nada de agua. Entonces todo esto son unos problemas de fertilidad y de erosión tremendos. Algún olivar sí que está empezando a dejar cubierta vegetal. Sí, vale, te lo busco. Mira, este color es por la cúrcuma. Este color, así más amarillito, que ayer tocó hacer fusilli con cúrcuma. Es bronce. Por aquí sale la forma y tienen que estar siempre en agua. Porque, ¿sabéis las estatuas de bronce de las ciudades cuando les da el aire con el agua, cómo se ponen verdes? Las típicas estatuas de bronce. Entonces el bronce es un material muy interesante para elaborar alimentos porque es inocuo, pero además transmite bastante bien el calor, entonces hace que la pasta no se caliente en la elaboración y sobre todo le aporta rugosidad, eso es súper importante. Ahora cuando veamos una pasta seca ya, o sea terminada, veremos cómo la industria habitualmente utiliza moldes de teflón. Entonces son pastas que están totalmente cristalizadas, ambarinas, que casi parecen un vidrio, las pastas que igual encontramos en casi todos los supermercados, que lo que hace es sellar totalmente el poro, no aporta rugosidad, entonces a la hora, digamos, de consumir gastronómicamente, pues no se adhiere tan bien a las salsas, entonces pierden. Y luego también el bronce, pues bueno, hace que se mantengan también intactos pues los sabores, digamos que saca otras cosas. Con el teflón puedes trabajar mucho más rápido, el bronce te obliga a trabajar más lento, con sémolas de mejor calidad. Pues digamos que el material tradicional para elaboración de pastas ha sido el bronce, que es lo que le aporta, ¿no? esa calidad un poquito diferenciada. Bueno, estos libros antiguos básicamente son porque mi hermano y yo empezamos con este proyecto hace 10 años, pero no teníamos tradición molinera y no teníamos tampoco ni dónde formarnos, realmente ha sido todo autodidacta, así que nos ayudó un molinero de Valladolid que ya falleció porque por desgracia muchos de los molineros que tenían esa sabiduría pues ya están falleciendo porque es un oficio también que está un poco en peligro de extinción, ¿no? Igual que estos trigos, ¿no? Que están en peligro de extinción, pues ese oficio también. Entonces nuestro sistema, digamos, es bastante artesanal, bastante rústico, muy similar a los sistemas pues, de molinería de principios del siglo XX. Quiero decir que nuestra maquinaria no ha evolucionado mucho, no es una tecnología súper puntera como puedan tener ya las harineras industriales. Entonces, bueno, ¿cómo recuperar esa parte de sabiduría? Pues mucho lo hemos hecho a través de libros, tanto libros de cursos, que antes pues eso, había incluso una escuela nacional de molinería, o sea que fijaros qué importante era el oficio de molinero, y estos libros los hemos ido encontrando pues un poco en ferias, concretamente esto nos la pasó un compañero, y son muy interesantes porque te ayudan a entender muy bien el proceso, porque son libros de formación profesional. Entonces, con estos cursos realmente un molinero pues, sabía desde cómo hacer harinas de calidad hasta cómo desmontar una máquina, o sea, era muy completo. Era un poco Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como, entonces son cursos muy completos que encierran desde cuestiones de mecánica hasta cuestiones de calidad, ¿no? Que ahora sí que es verdad que nos vamos especializando
mucho, ¿no? Pues quien sabe de mecánica, quien sabe de calidad, pero realmente, pues bueno, en estas publicaciones se recoge todo y a nosotros nos ha servido muchísimo, ¿no? Para irnos formando, porque no veníamos de esa tradición. También pues nos han servido para formarnos un poco las variedades de cereales, ¿no? Esto es un libro de los años 60 que recoge un poquito pues, qué variedades había. Entonces nosotros hemos ido recuperando algunas que aparecen además en este libro. Son unas de las que estamos recuperando, variedades rubio y demás. Bueno, estos son trigos Triticum, entonces nos ha servido también mucho pues, para hacer esa identificación de variedades. Aquí también este es un libro súper completo, que se hizo, hay un herbario de lo que son los trigos, entonces aparecen pues bueno, todos los descriptores, fotos, dibujos, realmente pues bueno, recoge esa biodiversidad que se encierra en un trigal, ¿no? Porque muchas veces nos parece que puede ser un monocultivo, pero realmente hay una variedad infinita, ¿no? Pero hay un mundo, ¿no? En los distintos trigos. Entonces nosotros nos hemos centrado eso en, estos son trigos duros, que son los que utilizamos principalmente nosotros, que se caracterizan por esto, ¿no? Por estas espigas negras o esas barbas negras, que aquí podemos ver un poquito y cada cual tiene sus características. Los modernos producen más kilos por hectárea, pero hay mucha gente que se está resistiendo a la pérdida de las semillas antiguas, en este caso de los trigos. ¿Por qué? ¿Realmente es una cuestión folclórica, es una cuestión de nostalgia o tiene más trasfondo el asunto? Pues tiene muchos componentes, tiene una parte que para mí es fundamental, que es lo que hablábamos, ¿no? Mantener esa biodiversidad. Es muy importante mantener la biodiversidad en los cultivos, porque cuanta más diversidad genética tengamos, pues será más seguro. Es decir, una plaga puede llegar a acabar con una sola variedad, y si todo nuestra alimentación depende de una única variedad, podríamos tener incluso problemas. ¿Nosotros por qué recuperamos estas variedades? Una, porque son semillas que pertenecen, digamos, al entorno, a la tierra, y en nuestro caso, al trabajar en sistemas de secano, en sistemas de agricultura ecológica, nos hemos dado cuenta que son unas semillas muy resilientes. Es decir, es verdad que las variedades modernas, muchas, pueden producir más kilos, pero muchas de estas variedades están probadas en otro tipo de climatología, sobre todo más lluviosas. El factor limitante de la productividad en los cereales suele ser la lluvia, es el agua. Aquí en nuestra zona llueve muy poquito, entonces nos hemos dado cuenta que en años de sequías muy pronunciadas, estos trigos tradicionales no han sido menos productivos que muchas variedades modernas. Incluso hace 2 o 3 años, que hubo una pérdida prácticamente total de las cosechas de cereal, nuestros trigos siguieron produciendo. Nos hemos dado cuenta que sí que tienen un componente bastante interesante desde el punto de vista de la resiliencia. Y luego también nos hemos dado cuenta, a la hora de trabajar en procesos artesanos, como hacemos nosotros, que son trigos que alcanzan proteínas bastante altas, tienen otros aromas, tienen otros componentes de sabor que a nosotros se nos hacen muy interesantes. Entonces es verdad que si queremos kilos, evidentemente no vamos a buscar este tipo de variedades, pero si queremos calidad, si queremos resiliencia, si queremos eso, recuperar esos cultivos en esas tierras, digamos, menos productivas, que son muchas de las que, digamos, gran parte de nuestro paisaje de la campiña no son vergeles lluviosos, no tenemos agua a disposición cuando queramos. Entonces realmente son unas variedades que se adaptan muy bien a la agricultura ecológica, a la agricultura de secano y a terrenos menos productivos. Son también un refugio muy importante para las aves, porque son muy altos, generan mucho forraje, mucha paja. Entonces también tienen ahí otro componente tanto de captura de CO2 como de diversificar también la economía, es decir, la paja también tiene un valor. Entonces, bueno, hacemos grano y hacemos paja. Luego, respecto a muchas leyendas urbanas, ¿no? Hay una creencia que
a mí me duele realmente, ¿no? Que hay muchas voces indicando que los trigos son malos, que sientan fatal. Es decir, hay personas que puedan llegar a ser celíacas, que sí que tienen una enfermedad que hace que no sea interesante consumir gluten para ellos, pero luego también hay mucha gente que tiene un sistema digestivo perfectamente sano y por leyendas urbanas o por desconocimiento se ha quitado el trigo. Llevamos consumiendo cereales 10.000 años. Somos la cuenca mediterránea, somos la cultura del cereal. O sea, es un poco lo que nos ha, digamos, forjado nuestra gastronomía, nuestro paisaje. Lo que hay que hacer es empezar a buscar variedades más nutritivas, quizá no tan productivas, y sobre todo el proceso. El proceso es súper importante. Si nosotros hacemos un trabajo lento con esos cereales, hacemos un buen amasado, hacemos un secado a baja temperatura, son productos que van a ser muchísimo más digestivos que un producto industrializado. En los panes se ve muy bien, hay panes de fermentaciones más largas, hechos con masa madre, de mejor calidad, que sientan muchísimo mejor que un pan elaborado, pues yo que sé, en media hora, cargado de aditivos. Entonces hay que tener cuidado con los discursos. Es decir, el trigo no es malo, a no ser que seas una persona celíaca, obviamente la espelta no es mala, el gluten no es malo, lo que hay que saber es trabajarlos, es decir, nuestro sistema digestivo, la tríada mediterránea es trigo, viñedo y olivar. Eso que no se nos olvide, es parte de nuestro paisaje, nuestras aves han evolucionado en base a los cultivos de cereal. Entonces yo creo que hay que volver a poner el trigo en el lugar que se merece y sobre todo empezar a tratarlo bien. Por eso quizá nosotros pues bueno, estamos un poco en esta filosofía de rescatar estas variedades. Algunas nos gustan, otras no, o sea, no quiere decir que todas sean buenas. O sea, aquí esto es como la vida, no hay ni blancos ni negros, hay una escala de grises tremendo. Nosotros hemos hecho pruebas con variedades tradicionales que no nos han gustado absolutamente nada porque o en campo no se daba bien o no hemos sabido trabajarlas. Hemos probado algunas un poquito más, digamos, más modernas que resulta que han sido muy interesantes porque a día de hoy hay mucho desconocimiento sobre lo que es la mejora vegetal, muchísimo desconocimiento. Entonces la mejora vegetal es necesaria, es inherente a la agricultura. El ser humano lleva haciendo mejora vegetal desde que empezó a domesticar las plantas. Lo que también tenemos que saber hacia dónde la dirigimos, ¿no? Si la dirigimos simplemente a un beneficio económico y a industrializar procesos, o si la queremos dirigir a tener cultivos más apropiados con el medio en el que estamos, que quizás sean más resistentes a esto que se nos viene encima, que es el cambio climático. Aquí, ahora mismo, vamos a pasar a ser un entorno árido enseguida. Este año ha llovido mucho, pero llevábamos arrastrando muchísimos años de sequía. Nos vamos a tener que adaptar a eso, vamos a tener que empezar, si queremos mantenernos, a aprovechar mejor los recursos, y la mejora vegetal o la recuperación de este tipo de variedades va un poquito en esa línea. Pero lo que os digo, no hay ni blancos ni negros, es hacer pruebas y enfocar en lo que quieres. Sí, bueno, esta es una finca donde principalmente producen aceite, un aceite además de una calidad bestial, 100 caños, y tienen también alguna zona de tierra calma, que es esos terrenos que se dejan, digamos, para herbáceos, donde ahora mismo están intercalando leguminosas, pero también han iniciado el proceso de conversión a ecológico, y quizá por cercanía, porque además esta finca también es muy interesante, porque fue un molino harinero, fue una almazara también, tiene una historia patrimonial bastante importante. Entonces realmente sería muy bonito, ¿no?, que en un futuro también pues se pudiera poner aquí parte de cereal y también cerrar el ciclo, que la gente pueda ver pues eso, cómo se va desde la espiga hasta el plato, ¿no? Este trigo es de la cosecha del 2024, es decir, llegó aquí el verano del año pasado. Nosotros cuando iniciamos, lo que decía, no teníamos tradición familiar agraria ni de cereales, y sobre todo estábamos en agricultura ecológica, en elaboraciones ecológicas. Teníamos auténtico pánico a perder las cosechas, porque siempre nos decían desde técnicos, distinta bibliografía que consultábamos,
que mantener granos era muy complicado si no se utilizaban insecticidas u otro tipo de cuestiones. Claro, a nosotros eso nos generaba un choque totalmente, porque dices, ¿cómo voy a estar yo produciendo de manera ecológica sin ningún tipo de veneno y luego venir yo aquí a mi almacén y fumigar toda nuestra instalación? O sea, eso nos generaba muchas inconsistencias, o aplicar cualquier tipo de producto al cereal que luego vamos a moler y luego nos lo vamos a comer. Nos lo comemos nosotros, mi hermano, mis sobrinos, la gente que queremos. Nos generaba nos generaba un poquito de ansiedad, porque decimos, ostras, hemos hecho el contrato con los agricultores que nos lo llevamos nosotros en verano, pero esto me tiene que aguantar un año, me tiene que aguantar un año y medio. ¿Cómo lo hago sin que las famosas plagas? Bueno, mira, aquí tengo un libro que es un poquito viejo, pero nos ha venido muy bien también. ¿Cortado? Sí. Bueno, hay mucha bibliografía, pero a mí este me gusta pues porque vienen fotos, te clasifican las plagas. Entonces, claro, ves esto y dices, madre mía, esto a mí me genera muchísimo miedo, ¿no? Es decir, me voy a quedar sin cereales porque enseguida van a salir las plagas. Bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que llevando un buen sistema de limpieza y un almacenaje bien en seco, en ecológico, sin aplicar nada, en nuestras escalas, porque nosotros consumimos el cereal en el mismo año que se cosecha, no almacenamos durante años. Ahora mismo va a entrar otra vez la cosecha nueva, entonces eso ya es nuevo. No nos gusta almacenar granos de años, o sea, siempre es cosecha entre comillas fresca, eso es muy importante. Y luego veis, ahora mismo, pues aquí no se ve mucho, pero veis un grano, un cereal de un año, sin ningún tipo de... así vienen de campo, sin ningún tipo de... ni siquiera productos naturales, ni siquiera, porque hay piretrinas naturales que se podrían aplicar, hay diatomeas que se podrían aplicar. Quiero decir que la producción ecológica también te ofrece opciones, pero nosotros nos hemos dado cuenta que no es necesario, que podemos convivir con ellas, siempre y cuando mantengamos pues eso, una limpieza del cereal y un control adecuado de los granos. Porque esta cúrcuma es malagueña también, que es una cosa un poquito curiosa. La utilizamos para... nos pedían la gente pues pastas con sabores, con otro tipo de ingredientes, y nos pedían concretamente con cúrcuma, pero claro, nuestra filosofía es kilómetro cero. Entonces, bueno, al final, con un agricultor de la zona de la costa de aquí de Málaga, que ya estaba cultivando cúrcuma, bueno, hicimos un proceso, y además es un proceso muy bonito, porque ha sido un proceso también de aprovechamiento de las cosechas. Esa parte que no pueden vender en fresco, por estética, simplemente nosotros pues bueno, hemos ideado una forma de poder aprovecharla con otra empresa que deshidrata vegetales. Entonces, bueno, es una colaboración ahí entre tres proyectos muy chula, y aquí está, cúrcuma malagueña, para la pasta malagueña.